descubro que es mentira que Chile buscaba apropiarse del territorio peruano antes de la Guerra del Pacífico. Eso es falsísimo. Quiero romper la mano, nos han querido comprar y yo podría hacerlo en estos momentos. En estos momentos simplemente levanto mi celular y le llamo a las personas que me han ofrecido plata y tengo 300.000 soles mañana mismo. Y no tendría que pasar las penurias que estamos pasando como partido. Es el dinero fácil. Dinero fácil. Y no tendría que estar pidiendo yape como lo estamos pidiendo para crear un partido. Entonces, eso no lo vamos a hacer. Prefiero no crear el partido antes que crearlo de esa manera. Los seres humanos que queremos marcar la historia con nuestra existencia, no nos mueve el dinero, nos mueve la gloria. Muy buenos días, estimados compatriotas. Esta mañana nos encontramos en Ayacucho con el profesor Jorge Ugarte. Bueno, estimado profesor, bienvenido a Ayacucho. Gracias, Ismael. Gracias por la invitación. Cuna de la libertad americana y cuna de las 33 iglesias. Mira, este pueblo es muy religioso, aunque nosotros no somos tan religiosos, pero nos encontramos aquí. Y bueno, nuestro amigo Jorge está como precandidato presidencial para 2026, entonces queremos hacer unas preguntitas que de repente nos puede servir en esta trayectoria política que estamos llevando, ¿no? Para 2026. ¿Podría presentarse como claro. Su presidencia? Gracias, Ismael, por la invitación primero. Un saludo a todo Ayacucho, un pueblo bastante guerrero y valiente. Bueno, mi nombre es Jorge Enrique Ugarte Olivera, tengo 35 años, para el 2026 voy a tener 37 años, soy padre de 2 hijos, soy soltero. Y el CEN del partido TI me eligió en su momento como precandidato a la presidencia. Una vez que el partido esté creado, someteré nuevamente mi precandidatura para que todos los integrantes lo puedan aceptar o rechazar como guste. Es un partido TI. ¿TI qué quiere decir, profesor? Ya, el partido legalmente es partido TI, pero a la hora de explicarlo históricamente es tu independencia. No, pero es partido TI. Entonces el partido TI me eligió inicialmente como precandidato, pero como tiene que ser, cuando se termine de crear el partido, que será en junio, vamos a someter nuevamente mi candidatura al CEN y a todos los integrantes, los 26.000, 27.000, 28.000 que vayan a votar en la interna, y si me eligen como candidato, bueno, voy a dar el 100% como lo estoy haciendo, ¿no? El TI, el Partido Liberal me dice. Entonces, el partido que nosotros tenemos es de tendencia liberal, claro. Su filosofía política es liberal clásica. En estos tiempos está muy de moda, creo, del liberalismo, el libertarianismo, por ejemplo, de Argentina, y es como un fiebre de los chicos, de los jóvenes que están tratando de levantarse en esos tiempos. Entonces, ¿qué nos podría diferenciar? Liberalismo, liberalismo clásico, libertarianismo o anarcocapitalismo. También habla bastante los intelectuales de España sobre anarcocapitalismo o anarquismo capitalista. Claro. A ver, algunos somos liberales, otros somos libertarios. Claro. El liberal cree en la existencia del Estado para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. John Locke, Adam Smith, y luego la Escuela Austríaca de Economía abraza la idea de un liberalismo clásico. Hayek, Mises. Eso es el liberalismo clásico. Los liberales creemos en la existencia de un Estado, creemos en un pacto social. ¿Okay? Por el otro lado están los libertarios, que son anarquistas de mercado. Los libertarios se dividen principalmente en 2 grupos: los minarquistas, que creen en la existencia de un Estado momentáneo que se encargue de seguridad y justicia, y por otro lado están los anarcocapitalistas, que son los que no creen en la existencia del Estado y lo rechazan por completo. Yo no soy libertario, el partido no es libertario, el partido es liberal, pero no solamente liberal. Porque muchas veces se confunde con el libertarianismo o el es un error muy común, ¿no? Sí. Yo fui en un momento libertario, o sea, creí en las ideas del libertarianismo, pero luego entendí que aunque sigo coincidiendo con algunas cosas del libertarianismo, no las abrazo completamente. Entonces, por eso soy un liberal. Ahora, el liberal clásico aquí es moderno, se podría hacer así. El liberal clásico nace en 1938. O sea, el término liberal clásico, el adjetivo clásico, nace en 1938 en el coloquio de Walter Lippmann, cuando Rousseau propuso una línea media entre el liberalismo laissez-faire con el estatismo. Entonces quiso llamarle neoliberalismo a eso. Entonces, para diferenciarnos de los neoliberales, entre comillas, estaba ahí Hayek, estaba ahí Mises. Ellos
pusieron un nombre que era liberal clásico, para diferenciarlo de lo que estaban creando en ese momento. Entonces los liberales clásicos, para ser claros y honestos, en historia podemos decir que nacen en 1938 como término. Claro, muchas veces se confunde con el liberalismo clásico y también con el neoliberalismo. El neoliberalismo que es como un término despectivo en la política. Exacto, el neoliberalismo es un peyorativo para referirse a la economía social de mercado. Claro. Para la socialdemocracia moderna, eso es el neoliberalismo, ¿no? Pero no existe ningún historiador, ni economista, ni escuela económica que se llame neoliberal a sí misma, ¿no? Más es un apodo, ¿no? Es una chapa que utiliza la izquierda. Como un término político que también para afectar, para despreciar al otro político que está de acuerdo. Exacto, totalmente de acuerdo. Entonces lo que queremos saber es entonces liberalismo clásico. Pero quería agregarte algo. Bueno. El partido es liberal en el aspecto económico, pero es conservador en el aspecto social. ¿En qué sentido es conservador? ¿En qué puntos podríamos? A ver, somos conservadores porque creemos que hay tradiciones que se tienen que conservar, como por ejemplo la familia natural, compuesta por un hombre y una mujer, hijos o hijo, o como quieras. Entonces no es una tendencia progresista. Libertad para todos no es. O sea, si hay libertad para todos, para sentirse una mariposa si lo quieres sentirte. Claro. Lo que no estamos de acuerdo es que la ley respalde ese sentido de mariposa y te tratemos como mariposa. Ahora, el gobierno, si bien no puede evitar que la gente se sienta una mariposa, lo que no puede hacer el gobierno es respaldar eso. Por ejemplo, si dos homosexuales son homosexuales y se aman, es lío de ellos, yo no me puedo entrometer, pero si esa pareja homosexual se quiere casar y adoptar, ahí sí el Estado tendría que respaldar algo, que no lo vamos a hacer. Entonces están en contra de los que no, el Estado actualmente o otros países que demasiadamente están invirtiendo en los LGTBs, totalmente en contra. O quieren cambiarse del cuerpo o del sexo, etcétera. Entonces están en contra. Estamos en contra de financiar ese tipo de actividades personales. Si alguien se quiere cambiar de sexo, el problema de él, Dios se encargará de eso, yo no tengo por qué meterme, pero yo como gobierno no voy a usar fondos públicos para financiar sus aplicaciones de hormonas o a la adopción homoparental. Estamos en contra. El matrimonio homosexual también estamos en contra porque es un tema religioso que le compete a la iglesia. Estamos a favor de la vida desde la concepción. No vamos a promover el aborto en ninguna de las causales. Entiéndase bien, en ninguna de las causales. Es decir, ni en el terapéutico, porque en la actualidad con la modernidad se puede salvar las dos vidas. Ni por violación. No, tampoco, porque por más que la niña haya sufrido un abuso, el que está en su vientre no es el culpable. Lo primero que hay que hacer es meter preso al despiadado, el delincuente, perpetua, claro, sin ningún tipo de opción a reducir la pena. 2, brindarle todo el soporte a la niña, psicológico, psiquiátrico, médico, económico, educativo, porque la niña se convierte en una heroína. Bueno. Ella no quiso niño, pero vamos a apoyarla una vez que dé a luz sin truncarse la vida. No se puede truncar su vida a la niña. Si ella quiere darle una adopción, no puede dar. Pero no vamos a promover el aborto. Tenemos que tener casas hogares donde las mujeres violentadas puedan asistir a estos lugares, vivir ahí, porque ¿dónde vive la niña? Normalmente estos abusos se dan dentro del mismo hogar, claro, son los mismos familiares. En su mayoría. Exacto, entonces ¿dónde está el Estado ahí? Hay que hacernos presente el Estado para evitar que ese tipo de cosas pasen. El aborto no soluciona nada. Ya, excelente. Bueno, conservadurismo en esos puntos, pero ahora la libertad es en lo económico, entonces ¿nos podría pensar es el libre mercado? Sí, creemos en una economía de libre mercado donde el Estado solamente regule cuando es estrictamente necesario. Por ejemplo, si privatizamos el agua, se convierte en un monopolio. Claro. El Estado tiene que regular, por ejemplo. Ya. Es estrictamente necesario regular. Las drogas, el Estado tiene que regularlas. No estamos a favor de la venta libre de drogas en el Perú. Por eso, en ese punto, también somos un poco conservadores. Creemos que la droga destruye la vida de los seres humanos, el de las familias. Entonces no vamos a tener un mercado libre de drogas. Entonces sí creemos que el Estado tiene que regular en pequeños lugares. Pero, por ejemplo, la banca no tiene que haber regulación. La telefonía no tiene que haber regulación. En el tema, por ejemplo, televisivo no tiene que haber regulación. En el tema de religiones no tiene por qué haber regulación. O sea, libertad de expresión, libertad de culto. Exacto, totalmente. Libertad absoluta en ello, ¿no? Por ejemplo, para todos los que están en iglesias, ¿no? Puede esto importarles. Los peruanos tributamos, sí, pero no todos somos católicos. Claro. Y la única iglesia que recibe un financiamiento es la católica.
La evangélica no. Entonces, cuando vayamos a tributar, podemos decir, yo soy evangélico y yo quiero que mis impuestos vayan para mi iglesia, un porcentaje obviamente, ¿no? Y de igual forma, yo soy, no sé, adventista y un porcentaje vaya por aquí, yo soy testigo de Jehová. Y los que sean ateos, problema de ellos obviamente, y no quieran que vaya su plata a ninguna iglesia, también no tienen que ir a ninguna iglesia. Cosa que las iglesias pueden recibir de sus propios feligreses un pequeño financiamiento. Claro, como estamos en este pueblo que es muy religioso, los netamente católicos, bueno, en la Semana Santa es una fiesta magna, ¿no? Hasta los ateos, todo el mundo están en eso por motivo de sus creencias, de sus familiares. Entonces, en esa parte no va a haber ninguna restricción, es la libertad total para los clientes. Claro que sí. Cada uno decidirá qué religión o congregación va a financiarlo con sus impuestos. Entonces, quiere decir tampoco no va a haber un curso de religión en la educación pública. No va a existir educación pública con nosotros, no va a existir educación estatal, los colegios van a ser libres y los padres que son religiosos mandarán a sus hijos a colegios religiosos, los padres que son evangélicos mandarán a sus hijos a colegios evangélicos, los padres que son ateos mandarán a sus hijos a un colegio de repente donde no se enseñe nada de religión. Eso dependerá mucho ahora sí de la demanda. Si la demanda en Ayacucho, por ejemplo, acá la mayoría son católicos, entonces la demanda será mayoritariamente católica, entonces la oferta será mayoritariamente católica. Habrá algunos lugares donde no, donde los padres, ¿y dónde se van los padres con hijos evangélicos? Bueno, entonces va a haber una empresa educativa que va a resolver ese problema poniendo una educación más evangélica, y así sucesivamente. Entonces la demanda decide la oferta, no la oferta la demanda. Claro, en los pueblos, por ejemplo, yo he recorrido varios, claro, estamos recorriendo en varios lugares, ¿no? Las comunidades más pobres actualmente son evangélicos. Las comunidades más pobres o los que están en la sierra, por ejemplo, la comunidad de Pususo es netamente luteranista, ¿no? Luteranista, entonces, en ese caso es para ellos mayor libertad, entonces. Exacto, mayor libertad religiosa. Ya, entonces, lo que queremos también un poquito entrar, con el que estamos en economía, ¿hasta dónde es la industria nacional? Nosotros podemos, digamos, tomar de repente algún control, ¿no? Algún control de las industrias nacionales. ¿Mayor protección? No. ¿O mayor libertad? No, más libertad, claro que sí, más libertad. Lo que el Estado puede... Más protección a la industria privada y menos protección para la industria nacional. ¿La nacional privada o la nacional estatal? Estatal. No, no va a haber industria estatal con nosotros. El Estado no va a invertir en una empresa nacional estatal. Lo que el Estado puede hacer es promover, ¿no?, la pequeña empresa nacional. Por ejemplo, en Rancas, en Pasco, en Cerro de Pasco, hay una pequeña comunidad que se llama Rancas, de 900 personas. Ellos están industrializados. Ellos tienen grifos, tienen tema textil, tema de zapatería, tema de queso, de lácteos, de embutidos. Y ellos le venden, gracias al convenio que tienen con la empresa Volcan, una empresa privada que explota el recurso en Cerro de Pasco, ellos le venden el producto a ellos. Además, está saliendo el producto y ellos dicen: queremos que nos ayuden. ¿De qué manera? Promocionándolos. El Estado puede promocionar a la empresa privada, los puede ayudar así. Por ejemplo, el Estado tiene que comprar, no sé, uniforme a los policías. Y tenemos una empresa nacional que tiene y fabrica uniformes. ¿Por qué no comprárselos a ellos? Si la calidad es buena, el precio es bueno y compite con uno y es mejor, bueno, vamos a comprárselo a ellos. El Estado puede hacer ese tipo de compras a estas pequeñas empresas, pero de que el Estado ponga aranceles, ¿no?, para que los productos de afuera no entren el precio, sino más caro, para que lo compremos obligatoriamente aquí, eso sí no lo vamos a promover jamás. Entonces, en esa parte sería una protección, digamos, a nuestros empresarios nacionales, no necesariamente que sea con estatales, ¿no? O sea, los propios empresarios peruanos. Claro, podemos apoyarlos, por supuesto. Para que desarrollen más economía. Podemos darle una gracia tributaria, por ejemplo, a los pequeños empresarios peruanos que quieran hacer industria, 2 años de gracia. No pagas impuestos 2 años, hermano. De esa manera te apoyo. Lo que no puedo hacer es aplicar proteccionismo internacional, ¿no? O darle dinero, o en todo caso evitar la competencia de afuera con la de adentro. Eso sí no podemos promoverlo, pero sí gracia tributaria.
Claro, hablo porque el pueblo peruano, netamente peruano, aquí especialmente Ayacucho, es netamente emprendedora, o sea, cualquier negocio se están emprendiendo, porque a nivel nacional, bueno, según los estudios también es un pueblo muy emprendedor. Entonces, en 2 años ellos están bien, pero mayoría fracasan, solo 30% quedan, ¿no? Entonces, ese es un problema para los empresarios, porque actualmente se vive de eso, no hay la economía, si no hay ningún venta, ¿no? Un negocio personal, un negocio familiar, pero a poco para apoyar a ellos. Por ejemplo, los emprendedores, hasta los niños, hasta las personas quechua-hablantes, analfabetos, hacen su negocio en el campo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando traen sus productos de la chacra, del campo, les crea carreteras adecuadas para otros, ¿no? Entonces, en esa parte, en tema de infraestructura, claro, es importantísimo. La comunicación, ¿no? Por supuesto. Entonces, no podemos nosotros aplicar vouchers educativos, vouchers de salud, si no tenemos carreteras, si no tenemos pistas, si no tenemos áreas de conexión. Es importantísimo conectar al Perú, y no con el modelo de inversión que se ha hecho hasta el momento, porque hoy hay carreteras, pero tienes que pagar peaje. No, está deteriorado. En 2 años ya está deteriorado. Están destruidas las carreteras también. Entonces, y sin embargo pagas peaje por esa carretera, y aparte pagas un impuesto al rodaje, Ismael. El impuesto al rodaje es 8% cuando echa gasolina. Si ya estoy pagando el rodaje, que es para usar las pistas, ¿para qué pagar peaje de nuevo? Bueno. Ahora, yo como pequeño empresario, porque yo tengo un pequeño emprendimiento que es una editorial que se llama Editorial Liberty, donde publicamos los libros de Nicolás Márquez, libros de Capitán Perú, mis propios libros y otros libros más. Libros de historia. Libros de historia, de lucha contra la izquierda progresista, de la batalla cultural. Como pequeño empresario te digo lo difícil que es tributar en el Perú, lo complicado, lo burocrático que es crear una empresa. Es muy burocrático. Tienes que toda la documentación de compra y venta tener que sacar el registro. Eso en otros países está digitalizado. Entonces cada vez que compras directamente vas con tu número y se va. Y no tienes que sacar toda la información, tener un contador, que gastas mucho dinero. Por eso que el 80% es informal. Porque si estás en la informalidad no tienes que ir en ninguna de estas cosas, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Ya, entonces es un tema muy importante. Y ahora un poquito, como esto que mencionaba, también es historiador, ¿no? Historiador, ha escrito libros. Soy escritor de historia, no historiador, porque los historiadores me van a chancar, pero sí soy un revisor histórico, reviso la historia republicana, y mi especialidad es siglo XIX. Siglo XIX, la época republicana. Sí. Ya. Entonces queremos hablar sobre la historia un poquito, porque la historia, ¿hasta dónde es importante saber la historia del Perú, o sea, en la política, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver saber la historia con la política? Están relacionadas, pues, porque los políticos pueden cambiar la historia. Los políticos pueden maquillar la historia, pueden usar la currícula nacional para llenarnos de odios hacia los ecuatorianos, hacia los chilenos, hacia los españoles, ¿no? O sea, la política y la historia tienen que estar separadas, pero no están separadas, porque mientras haya educación estatal, habrá un político que manipule la historia a su beneficio. Y eso es lo que ha venido pasando. Por eso que yo soy un revisor histórico, yo reviso lo que nos cuentan en los colegios y descubro que es mentira. Por ejemplo, descubro que es mentira que Chile buscaba apropiarse del territorio peruano antes de la Guerra del Pacífico. Eso es falsísimo. No hay ninguna evidencia de ello. Todo lo contrario, lo que existe es una rivalidad peruano-chilena por los puertos, ¿no? Que nace, por ejemplo, en el conflicto de 1836 hasta el 39, que es la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Lo que descubro es que los presidentes de la guerra, porque perdimos la guerra porque Inglaterra apoyó a Chile, falso, pero además de falso, tuvimos 3 presidentes que se fugaron durante la Guerra del Pacífico. Teníamos 6, durante 4 años, Chile tuvo 2. Perú tuvo una guerra interna entre Cáceres y Miguel Iglesias durante la guerra con Chile. Una guerra civil en medio de una guerra con un enemigo extranjero foráneo. Eso no nos cuentan en el colegio. No dicen que San Martín se quedó dormido, soñó con una... Eso es lo ridículo, ¿no? Nos cuentan a Amazúa Maquilla, que es falso también. Nos cuentan la bandera de Tahuantinsuyo, que es falsa también. Amazúa Maquilla no es... No es una tradición. Ni María Rostrovsky, ni los cronistas, ni José Antonio del Busto reconocen esa tradición Amazúa Maquilla como una tradición genuinamente inca. O sea, eso se inventa. No hubo como principio. No existió, por supuesto que no. Ningún historiador, ningún cronista recoge eso como cierto.
Y María Rostrovsky se molestaba cuando le preguntaban eso, al igual que la bandera del Tahuantinsuyo. No había una ley inca sobre esos 3 principios, o social siquiera, no lo existía. Ya, entonces, claro, el Perú es un problema también, ¿no? Entre nosotros peleamos para, por ejemplo, Huáscar con Atahualpa, entre hermanos se mataban, ¿no? Sí, pero y hasta ahora seguimos, ¿no? El sur apoya a un, no sé, digamos Dina, ¿no? Dina, Pedro Castillo, o sea, entre hermanos estamos peleando en las calles, a los bloqueos, etcétera, etcétera. Claro. O sea, la historia parece que sigue continuando, Ahora, yo tengo que reconocer algo, los políticos tenemos que aprender a hacer mea culpas. Cuando hubo las protestas contra a favor de Pedro Castillo, salieron los militares y empezaron a disparar y hubo bloqueos, no hubo un plan de inteligencia para evitar un daño colateral. No, se usó la fuerza contra la fuerza y hubo gente que falleció, murió, y hubo gente que fue inocente que murió también en el camino. Y a veces desde Lima, y lo tengo que reconocer, eso me da culpa, podemos sentenciar rápidamente a la gente. Cuando yo estoy viajando por el interior del país después de esos eventos, he podido conocer un poco más la verdadera historia. Exacto, y entender un poco más a la gente. No digo que Pedro Castillo no sea un dictador, Castillo es un dictador, dio un golpe de Estado y tiene que estar preso. Pero también la gente se sintió traicionada por Dina Boluarte, porque Dina Boluarte viene en la plancha de Castillo. Claro, eso es de izquierda. Claro, entonces ella estaba obligada a continuar el plan de Castillo. Porque el plan de Castillo era aplicar una asamblea constituyente y otras cosas más. Entonces, si ella cambió su idea, ella llegó al poder con la izquierda, pero traicionó a la izquierda. Si a mí mañana yo voto por un liberal, y el liberal se vuelve socialista, yo voy a salir a marchar a las calles, créeme que sí, y voy a potearlo. Y voy a aplicar el artículo 46 de la Constitución Política, insurgencia, como lo dice Turri. Entonces, y en el camino va a morir gente. Lo que voy a evitar es tomar aeropuertos, violentar a la policía, pero que voy a pelear por sacar del poder una tipa que traicionó los principios, es porque me siento traicionado. Y algo así se siente en la izquierda. Los campesinos, los agricultores, los transportistas que creyeron en Pedro Castillo y que creyeron en Dina, y que esta tipa se fue para Keiko Fujimori, porque hoy Dina Boluarte es la secretaria, la asistente del Fujimorismo. El Fujimorismo la ha blindado en el Congreso. Tenían que haberla vacado. Así yo no postule, no me interesa. Mis intereses políticos están por debajo de los intereses nacionales. Y la tipa tiene un Rolex, 2 Rolex, que se le ha dado al gobernador de aquí, de Ayacucho. Eso es una vergüenza para Ayacucho. Claro, eso a Castillo lo hubiesen demolido, hermano. Sí. O sea, con Castillo todo está bien, Giancarlo Castillo. ¿Y que ella diga? Por eso que yo discrepo con los mercantilistas, no son mis amigos, son igual de basura que los caviares. Bueno, es un término que se utiliza en los mercantilistas, ¿no? Por ejemplo, ¿los fujimoristas son mercantilistas? ¡Claro! Por supuesto que son mercantilistas. ¿Por qué? ¿Cómo se podría explicar eso? A ver, el mercantilismo es el contrato entre el empresario o empresario y el político o el politiquero. Cuando un empresario te financia una campaña política, tú estás obligado a devolverle ese favor con leyes que beneficien a su empresa. Como el caso de Odebrecht, ¿no? El caso de Odebrecht, el caso de los Romero, el caso del Grupo Gloria, el caso en general hoy de Antauro Humala, porque Antauro Humala hoy ha confesado que hay intereses económicos detrás de él, de pequeños empresarios. Estos de pequeños empresarios están pagando a todo Antauro. Está bueno. ¿Y qué va a pasar cuando llegue al poder? Un empresario te da 50.000 soles, ¿por qué? ¿Porque eres guapo? No, tiene que devolver en... Claro, tienes que devolverlo de alguna forma. Una obrita por aquí, una concesión por allá. Por eso es que en el partido TI no aceptamos plata. Nos han querido romper la mano, nos han querido comprar, y yo podría hacerlo en estos momentos. En estos momentos simplemente levanto mi celular y le llamo a las personas que me han ofrecido plata y tengo 300.000 soles mañana mismo. Y no tendría que pasar las penurias que estamos pasando como partido. Es el dinero fácil. Dinero fácil. Y no tendría que estar pidiendo yape como lo estamos pidiendo para crear un partido. Entonces, eso no lo vamos a hacer. Prefiero no crear el partido antes que crearlo de esa manera.
Claro, pero la patria está en peligro, tenemos que avanzar contra viento y marea. Contra la corrupción, contra la dictadura, con todo lo que se viene, ¿no? Claro, a diferencia de otros, yo sí considero, por historia, que hay dictaduras buenas y dictaduras malas, ¿eh? Eso sí yo lo sostengo. Según la historia, claro, sí. Sí, o sea, si tú comparas la dictadura de Fidel Castro o de Hugo Chávez con la dictadura de Singapur, ¿cuál prefieres tú? Claro, de Singapur. Por favor. O de Roma, por ejemplo. Claro. El término dictadura nace en el derecho romano, ¿no? A algunos no les gustaría la dictadura. Tiempos de peligro, cuando había una guerra, etcétera, un peligro. Ahí sí, se tomaba el poder absoluto en ese momento. Claro. Los que están en contra de la dictadura, curiosamente, son fans de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar fue un dictador. Simón Bolívar fue un dictador. Hablemos de Simón Bolívar. Yo, revisando la historia, no encontré la presencia de Simón Bolívar en mayoría de los que estaban en campañas de, no sé, liberación, batallas que se llevaron en Ayacucho, en Junín. Son los que mandaron a otras personas, ¿no? Claro, Simón Bolívar no estuvo en la batalla de Ayacucho, por ejemplo. Podríamos decir que el gran héroe de la batalla fue principalmente Sucre, ¿no? Sucre, sí. Sucre tienen un monumento, ¿no? Que en el parque principal de Ayacucho. Es por esa... Ahora, hay que reconocer que quienes pidieron que venga Bolívar fueron los políticos. No fuimos nosotros, claro. Lo mismo siempre. Fueron los políticos, fueron los militares, que en ese momento eran los políticos, ¿no? Pero no fue el pueblo. La población nos pidió. Claro, es más, no pedimos ni la independencia, así que no jodan, no le tenemos que agradecer nada a nadie. Porque no pedimos la independencia. Es curioso, por ejemplo, en Batalla de Ayacucho, bueno, la historia dice eso, ¿no? Los que pelearon contra Bolívar, contra la independencia, fueron los indios. Sí. Por uno de ellos, un guantino, nuestro paisano, se llama Higuaín. O sea, Higuaín, otros, ¿no? Huachaca, varios estaban en contra. Eran pro corona española, me estás diciendo. Claro. O sea, defendían a los españoles que a los libertadores o liberadores. Los que pelearon contra la independencia eran indígenas. Claro, indígenas. Los pro corona española. O sea, los quechua hablantes, ¿no? Claro, por supuesto. Porque veían claramente que lo que se estaba viniendo era simplemente para cambiar el poder de mano en mano. Nada más. Cambiamos mocos por babas. O sea, cayó la corona española y los militares nos gobernaron hasta 1872. O sea, claro, 51 años de militarismo, hasta que llegó Manuel Pardo. Pero antes de eso todo era militares. Hubo guanos, se lo robaron. Guanos, nos endeudaron. Fue cambiar mocos por babas, nada más. Bueno, es la historia, pero la historia se repite, pero por eso deberíamos conocer la historia, debería ser para no repetir, ¿no? Claro, no, hay que conocer la historia claramente. Bueno, en cuanto a la ideología, ¿hasta dónde es la importancia de la ideología de un político, o sea, de un pueblo, de una nación, para permanecer, ¿no? Yo no le llamo ideología, yo le llamo filosofía, porque la ideología no tiene sustento científico. La filosofía sí tiene un sustento. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos filosofía liberal y es muy importante que un partido tenga filosofía política, porque de no tenerla es un vientre alquiler que puede cambiar cuando sea. Por ejemplo, el APRA tiene una filosofía política. Para mí el APRA es una mafia criminal, pero no puedo desconocer que el APRA tiene una filosofía socialdemócrata. Son de izquierda, lo han reconocido. Hay vertientes internas, pero en síntesis son de socialdemócratas. El fujimorismo también es socialdemócrata, claro, pero tiene una filosofía mercantilista, claro, que defiende su posición mercantilista. Podemos ver, Antauro tiene una ideología, es ideología, filosofía andina, me parece. ¿Existió la filosofía andina? Bueno, no existió obviamente, pero más allá de eso, Antauro defiende cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? No tiene un norte. Por ejemplo, lo último, quería buquelizar el Perú. Decía, claro, vamos a buquelizar el Perú. Ok. O sea, quiere imitar las posturas de Bukele, claro, Nayib Bukele de El Salvador. Okay. Sin embargo, el psicópata tiempo después dice, vamos a darle celulares, ¿ya?, a los delincuentes que están presos. En los cárceles. Las cárceles, porque se estresan mucho, están muy... Como él ha sido un reo, obviamente tiene conflictos de intereses ahí, ¿no? Sí. Y les quiere dar un celular a los reos para que se comunique con el mundo exterior. ¿Cuándo Bukele hubiese propuesto algo tan estúpido como eso? ¿Qué similitud tiene eso
con lo que propone Nayib Bukele en El Salvador. Hermano, en El Salvador los delincuentes en la cárcel están pasando mal. En una sola celda duermen 50 personas, sin colcha, sin sábana. Muy bien. Eso no quiere hacer el señor Antauro. Quiere darle celulares para que jueguen Candy Crush. Dicen no sería marboquilizar, sino otro término. Eso sería romantizar la delincuencia. Romantizar, claro. Romanticemos el Perú. O sea, no se saben que imbécil, ¿no saben que acaso con el celular los delincuentes pueden manejar sus bandas en la calle? Por eso yo digo, el señor Antauro es un gatito, es un Hello Kitty. Bueno. Y lo vuelvo a retar aquí. ¿Cuál es mi cámara? Reto a Antauro Humala por 6ª vez a un debate para que él proponga o exponga sus propuestas y yo las mías. Antauro, me vendo los ojos, me amarro los brazos, me dan menos minutos que tú y te hago mierda en un 2x3. Es muy sencillo vencer a este tipo. Incluso ha menospreciado al cristianismo, lo ha tomado a mal en una entrevista que tuvo con Fabricio Cajadillo. Ese tipo es muy fácil de ser vencido, por favor. Claro, él hablaba sobre restaurar la religión tahuantinsuena, que es la Pachacamac, Dios Pachacamac. Dios mío, son, digamos, ¿no? Es una locura, o sea, es una locura. Entonces, profesor, elecciones 2026, ¿sí o sí estamos participando? Por supuesto que sí. Yo, contra viento y marea, soy candidato presidencial para el 2026. Ya, entonces, eso es lo que queríamos. Bueno, en cuanto a la educación, un poquito ya hemos tocado la educación, es importante, ¿no? Es importante la educación. Totalmente importante. ¿Y por qué el Estado no podría encargarse de...? Porque el Estado es un... Sí, es importante para un pueblo como... Sí, también, claro que también sí. Adam Smith también define en su ¿no? En Riqueza de las Naciones, la educación se debería intervenir el Estado, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo en eso con Adam Smith. En su libro La Riqueza de las Naciones, publicado en 1776, yo estoy más de acuerdo ahí en lo libertario. Ahí estoy con Murray Rothbard, donde cree y precisa, con mucho sustento filosófico, que los políticos utilizan la educación como una herramienta de adoctrinamiento. Una herramienta de adoctrinamiento. Total. Tú tienes el control de la educación, estás teniendo el control de 6.2 millones de estudiantes estatales que van a votar en poco tiempo. Tú a ellos les puedes meter toda la ideología que quieras. La ideología de género, por la que hemos peleado, para que no esté en la currícula, y está en la currícula nacional. Puede meterle lenguaje inclusivo, puede meterle feminismo y aborto, educación sexual que no es educación sexual, que es pornografía. Es una degeneración. Exacto. Si hoy un progre si la educación la tiene que tener el Estado y un progresista está en el poder, va a promover el progresismo. ¿Ya? Si la educación la tiene un conservador ultranza, o sea, aquellos que creen, bueno, que no quiero mencionar para no quedar mal, pero ultranza puede utilizarla también como una herramienta religiosa. Claro, por ejemplo, un musulmán, ¿no? Un musulmán, un budista, ¿por qué no? También, ¿cierto? Entre otros. O si la educación la tiene un liberal, también, y ese liberal no es un liberal de verdad, puede usar la educación como una herramienta de adoctrinamiento liberal. Entonces yo prefiero como liberal neto decir el Estado que no se meta, el Estado que no intervenga. Total independencia en cuanto a la educación. Total independencia en la educación. ¿Pero eso no sería peligro? ¿Peligro para quién? Para el país. A ver, es más peligroso que el Estado se equivoque, porque se equivoca con 6.2 millones de estudiantes. Porque de repente entrarían los ONGs extranjeros, sí, empresas, sí, pero para implementar padres, su ideología pero los padres tendrían la decisión de no meter a sus hijos a esos colegios. Los padres. Claro, los padres decidirían. Con el voucher educativo el padre decide a qué colegio va. ¿Y tú crees que aquí en Ayacucho una ONG progresista que hable de que tenga un profesor trans, sí, tú crees que van a meter los papás en Ayacucho, en Junín, en Cerro del Pasco, si son conservadores? La sierra peruana es muy conservadora. Como padre, como religioso en Ayacucho, jamás. Entonces ese colegio quebraría, porque los papás no mandarían a sus hijos al colegio. Pero de repente en Lima sí tendrían éxito. Ya, pero sería un puñado chiquito. Entonces, pero imagínate que un progre llega al poder y tiene la herramienta de la educación. Entonces, a los 6.2 millones nos friega. En este caso, como no tiene el poder el Estado, un colegio, 2 colegios, 3 colegios, los papás serán responsables de sus hijos, pues. Pero ya lo demás, no estamos obligados a recibir esa educación.
Porque hablo a veces porque, por ejemplo, Roma, el Imperio Roma, duró muchísimo tiempo, porque tenía esos principios, las leyes, porque el derecho romano es el más, ¿no? De ahí adoptamos todo, ¿no? Todo lo que es Latinoamérica, los hispanoparlantes. Entonces, llegó un momento cuando vino la invasión de otros extranjeros y lo transgredió o lo maltrató sus leyes, sus principios. Y se vino abajo, moralmente se destruyó. También, sí. Y por eso viene la caída de Roma. Bueno, yo no soy muy admirador de todo lo que había en Roma, pero sí fue un imperio que perduró. Claro. Pero con respecto a la educación, yo sigo considerando que no tiene que haber intervención del Estado en los contenidos, más sí en el subsidio a aquellos que no pueden pagárselo. Todos los papás que no tengan dinero para pagar una educación privada, se subsidiará la educación de sus hijos hasta que el padre pueda pagarlo. La escuela y colegios. Colegio, alimentación. ¿Estudio superior también? Sí, estudio superior también. Alimentación, movilización, libros y obviamente la pensión. Todo completo. Es que decir que ya no se va a entregar el dinero al mismo sector de la educación, a los colegios o universidades. Vamos a eliminar el Ministerio de Educación, por ejemplo. No va a existir UGEL, no va a existir Ministerio de Educación, no va a existir presupuesto educativo para las municipalidades y gobiernos regionales. Durante los 3 primeros años, ese dinero va a ir directamente al colegio. Los 3 primeros años. Una vez que ya el colegio está repotenciado, el colegio tiene tecnología, tiene herramientas, capacitados, más profesores capacitados, se empieza con el sistema de voucher general. Es algo similar como actualmente la pensión 65 que reciben directamente los padres, ¿no? Claro, como beca 18. Beca 18. Beca 18. Beca 18, por ejemplo, paga tus estudios, pero además te da una subvención económica para que pagues tu estadía en Lima si es que eres de provincia. Claro, hay que apostar por la educación de esa manera, directamente con la persona. Tú eliges la universidad y el Estado te la paga. Claro, una universidad mejor de las universidades en Perú. Exacto. Ya. Entonces quiere decir que entonces eso ya no existirá ni en el SUNEDO, ni... No, que va a existir la SUNEDO, la vamos a dinamitar la SUNEDO, no va a existir. No, la voy a explosionar de manera intelectual, obviamente hablando, no estamos en una apología del terrorismo. Claro, aquí en Ayacucho es la Universidad Nacional, la segunda, después de San Marcos, en la antigüedad. Claro, sí, la San Cristóbal. Sí. De Huamanga. Pero esa universidad, no sé si... ¿Será como privatizar? ¿Será? Claro, los profesores y personal administrativo serán dueños de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. O sea, los propios trabajadores son los propios trabajadores y profesores. Y durante 3 años esa universidad recibiría los fondos completos por estudiante, durante 3 años. Al cuarto año, iniciando el cuarto año, ya sería el sistema de voucher completo. La universidad tendría las mejores infraestructuras, la mejor biblioteca, la mejor tecnología y todo lo necesario. Y al cuarto año, sí el estudiante podría elegir, ahora sí. Durante los 3 primeros años del gobierno, los estudiantes seguirán yendo a esa universidad. A partir del cuarto podrán elegir si se van a otra universidad o si los nuevos podrán elegir otra universidad porque se les subsidiaría la universidad privada. Y la San Cristóbal sería privada. Es que sería netamente autónoma entonces. Totalmente autónoma. Ya, porque actualmente los presupuestos que están invirtiendo en educación, por la Unión San Cristóbal de Huamanga, gastan por lo menos como ni la mitad gastan y los demás devuelven al... Sí. Ahora, no hay capacidad de gasto. La diferencia es que ahora tienen 3 años para hacerla, porque después de los 3 años ya no van a recibir el financiamiento. Va a depender de la demanda de la gente. O sea, si los estudiantes después de 3 años ven que la universidad no avanzó, sigue igual, recibió presupuesto y siguen mal, los estudiantes dicen, bueno, ahora al inicio del cuarto año yo tengo el voucher ahora, yo puedo elegir. Y se puede ir a otras universidades. Y la San Cristóbal tendrá que competir y mejorar su educación. ¿Y por qué no desde el primer año de...? Porque tú no puedes mandar a competir a la universidad, o ponte al colegio, vamos a poner el ejemplo del colegio. Al colegio que está en una provincia, en un asentamiento humano, un anexo, que tiene 20 alumnos y no tiene paredes, es estera, no tiene luz, no tiene agua, tiene 2 profesores nada más. Tú a ese colegio, que ni siquiera se le podría llamar colegio, pero se le llama colegio, no lo puedes poner a competir en esa condición con un colegio de primer nivel, pues, privado. Porque en ese caso, los estudiantes se van a ir al privado y el profesor va a salir a marchar contra ti. Porque le estás quitando todo lo único que tiene.
Pero si los 3 primeros años le das el financiamiento directo, el profesor tendrá el financiamiento para levantar el colegio, mejorarlo, y al inicio del 4º año, ahora sí estaría en el mismo nivel de competencia. ¿Ya? Así los profesores van a aceptar el sistema de voucher. Si tú le aplicas el sistema de voucher desde el primer día, los profesores no lo van a aceptar. Pero sería diferente en otros, porque otros ya tienen su infraestructura, todo ya... Podemos empezar de cero, o sea, desde el primer día con los colegios emblemáticos, por ejemplo. La Universidad San Cristóbal de la Manga tiene una buena infraestructura. ¿Tiene todo? Tiene buena infraestructura. Bueno, vamos a evaluar las universidades que tienen todo y los colegios que tienen todo, como los emblemáticos, por ejemplo, y con esos colegios empezaremos el plan piloto al principio del año. Pero habrán colegios que van a tener que ser inyectados durante un buen tiempo para poder mejorar su infraestructura. De los 54.000 colegios estatales que hay, 22.000 se caen a pedazos. Sí. Y un número similar no tienen título de propiedad del terreno. Están en lugares transalquilados. Claro, entonces estados, ¿no? Los que ya estén listos los lanzamos el primer año. Los que no estén listos hay que inyectarles todavía el presupuesto. Y otro punto aquí, como los ayacuchanos aquí, las universidades particulares fueron cerradas, ¿no? Como a las peruanas, o la sí. Otras universidades, ¿no? ¿Ellos se regresarán? ¿Cómo? O sea, aperturarán su... Las universidades que fueron cerradas porque la SUNEDU las universidades tendrán la libertad. Porque los ayacuchanos mayoría son estudiantes de las universidades, los particulares, no son de San Cristóbal. Las pequeñas, las universidades que fueron cerradas por la SUNEDU, todas serán entregadas nuevamente a la licencia para que puedan operar. Y los únicos que pueden cerrar una universidad son los estudiantes. A los propios padres. Claro, simplemente no mando a mi hijo que quiebre. Las malas universidades tienen que quebrar porque el mercado así lo decide, no porque un político de turno lo decide. Así que todas las universidades privadas que han sido cerradas, y estatales también que han sido cerradas, van a volver a operar con nosotros. Eso es buena noticia para por lo menos para los ayacuchanos, porque sí, todos van a volver a operar. Un grupo de estudiantes migraron de Ayacucho porque... Es algo que ha pasado en todo el Perú. Y también bajo la economía de los ambulantes, de los negociantes, los independientes, porque eso generaba una entrada económica también para nosotros. Todas las universidades que han sido cerradas por la política van a volver a abrir y van a competir. Y si quiebran es porque... es responsable de cada empresario. Dependerá de la buena educación que den. Ya. Finalizando, nosotros estamos aquí también el tema de... lo que hablamos también, un problema también que surge también en la minería, ¿no? O el agua, o la propiedad de los... donde descubren un petróleo, un litio, no sé. Siempre hay un conflicto, ¿no? Un conflicto minero con las comunidades. Es como vamos a solucionar. Ya he firmado y filmado compromisos con L y con R, perdón. Firmado y filmado compromisos con comunidades. Estoy viajando por todo el Perú, filmando y firmando compromisos con todas las comunidades. ¿Ya? Nosotros le vamos a entregar títulos de propiedad a las comunidades y serán dueñas del subsuelo también, y si en el subsuelo encuentran algún recurso natural, ellos serán propietarios de ese recurso. ¿Eso significa que ya no habrá propiedades o terrenos comunales? No, sí lo habrá. Lo que ya no habrá será el poder del Estado sobre esos recursos naturales que se encuentran. Ponte, en la comunidad de La Pampa, por aquí ejemplo. En Huascaura, no sé, ¿no? Aquí en... Huascaura. Ahí se encuentra, hoy es una comunidad, ¿verdad? Sí. Si mañana encuentran petróleo, oro por la zona, mañana encuentran oro, ¿de quién es el oro? Del Estado. Claro, yo voy a eliminar eso. Por la ley, por la Constitución. El artículo 66, lo modificamos, y si mañana encuentran oro, ese oro es de ellos. Ya. Ellos que sean ricos. Ellos tienen dos posibilidades. La primera, entregarlo ellos mismos en concesión a una empresa privada para que explote ese recurso y le pague utilidades, ganancias, sobre ganancias, lo que ellos quieran ya para ellos directamente, para lo de esa comunidad. O la otra opción es que no se explote nada, que ellos decidan no explotarlo. O sea, una decisión autónoma de totalmente autónoma. ¿No? Los campesinos, los originarios. El Estado puede asesorarlos, el Estado puede motivarlos, pero jamás la decisión va a volver a estar en manos del Estado, sino de manos de la comunidad. Yo quiero que las comunidades disfruten de un recurso que les pertenece a ellos, que se hagan ricos, que sus hijos se hagan ricos, yo no soy un envidioso socialista repugnante, yo soy un hombre que respete la propiedad privada, y si los comuneros se hacen ricos y se lo toman, se lo beben, se van de viaje, se compran autos, es su plata, hermano. Claro, y que lo disfruten, porque cada vez que compren van a pagar impuestos.
Y así vamos a destrabar 270 proyectos mineros que hoy están trabados. ¿Por qué? Porque el Estado decide con la empresa privada y en el medio está la comunidad. La comunidad no decide. Entonces yo ya saco el Estado, pongo a la comunidad como propietaria y ahora sí la empresa privada tendrá que negociar con la comunidad. Ojo, los contratos se respetan, ¿ah? Claro. No se pueden estar cambiando en el camino tampoco. Claro, eso sí. Bueno, estimado profesor Jorge Ugarte, bueno, ya finalizando el punto, aquí también ha surgido también en estos tiempos el tema de también es educación, eso, ¿no? Educación, porque la historia es siempre, hay que revisar, hay que reescribir, porque hay historias que están escribiéndose desde los tiempos pasados y que no eran ciertas, ¿no? Que no eran ciertas actualmente, que se descubren los descubrimientos arqueológicos, etcétera, etcétera, los cambian, ¿no? Bueno, la corriente de hispanidad apuesta por eso, ¿no? Sí. ¿Qué percepción tiene? Porque allá en España, en todas partes, hay un corriente que también está despertando el hispanismo, ¿no? O sea, más valor a los españoles. Claro, todos somos españoles, eso es lo que manifiestan, ¿no? Yo no soy hispanista. ¿Ya? Tampoco soy indigenista. Como decía el gran José Antonio del Busto, para los hispanistas yo soy indigenista y para los indigenistas yo soy hispanista. Eso me pasa mucho con el término liberal. Para los conservadores soy un liberal y para los liberales soy un conservador. Yo considero que en 1492 primero, claro, y luego en 1532, cuando llegaron al Tahuantinsuyo, sí, hubo el encuentro de dos culturas que se enfrentaron entre sí para mostrar cuál era más fuerte. Sí. Eran 168 españoles los que llegaron. No podían vencer a un imperio de 11, 12 millones de habitantes. Sí. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo pueblos conquistados por los incas que apoyaron a los españoles, 168 para vencer al inca. Eso fue lo que pasó. Claro, es una historia que nos muestra que se aliaron con los propios pobladores, o sea, llamemos los huancas, los chancas, no sé, hay varios grupos que existieron en ese tiempo, ¿no? Exacto. Y si hubiese sido los ingleses u otros, hubiese pasado cosas peores, pero llegaron los españoles, hubo mestizaje, hubo mezcla. Ayacucho es una ciudad religiosa, sí, esta religión la trajeron ellos. Claro. Nos gusta el ceviche, el limón lo trajeron los españoles. Sacamos pecho del pisco, la uva la trajeron los españoles. Nos gusta la música criolla, la guitarra y el caballo de paso, la trajeron los españoles. Y el turpucley. Exacto, hablamos un hermoso idioma, ¿cierto? Este idioma es el español. No, me gustaría aprender quechua. Claro, yo sé que tú hablas quechua y que lo hablas muy bien, dicho sea de paso. Claro, me gustaría aprender quechua porque es un idioma, o sea, hablarle a una comunidad en su idioma es otra cosa. Las comunidades quechua hablantes, Ayacucho netamente quechua hablante, ¿no? Sí, es otra cosa. Yo quiero aprender quechua antes que aprender en inglés, quiero aprender quechua. Pero sí es complicado, a mí se me complica mucho el quechua. Sí, más el inglés, pero el quechua se me complica. Entonces, somos mestizos. Somos mestizos, por nuestras venas corre sangre española, de los incas y sangre andina o andina, digamos, andina, ¿no? Entonces hay que sentirnos orgullosos de los dos. Si tanto desprecias al español, no hables español, hermano. No vayas a una iglesia católica, porque todo eso lo trajeron ellos. Odia todo lo que trajeron. Como yo no odio, yo por ejemplo soy orgullosísimo del Imperio Inca, ¿no? Dios mío. El Machu Picchu. Caramba, por favor. Cuando estaban acá los españoles llegaron, vieron a Atahualpa, que lo estaban cargando y limpiaban los caminos mientras avanzaban. Ellos dijeron, este es el sultán Soleimán. Lo compararon con el sultán del Imperio Otomano más poderoso de la historia. O sea, al nivel de los europeos. Claro, en ese momento habían hombres que gobernaban el mundo. Montezuma en el norte, Atahualpa en el sur. En Europa estaba Carlos V, Carlos I, que era, depende de la zona. Estaba Soleimán, estaba Iván el Terrible. O sea, uno de los 6 hombres más poderosos del planeta era Atahualpa. ¿Cómo no? O sea, y era un imperio, y los imperios no son democráticos. El Inca no era elegido democráticamente. Eso es normal, no me estoy quejando de eso. Porque así son los imperios. Al Inca no podía verlo directamente a los ojos, tenías que ponerte unos pesos para que tu cuerpo se reduciera y no pudiera verlo el Inca se cambiaba de ropa 2 veces al día, quemaba sus ropas, tenía un montón de mujeres. La historia manifiesta que cuando Atahualpa fue ejecutado, porque él fue ejecutado, ¿no?
no fue acción, porque hubo una sentencia, como un juzgamiento, claro, entre los indios y los españoles, ¿no? Por tema de fratricida, porque había matado a su hermano, ¿no? Entonces, sí. Y otras cosas pasaron ahí, ¿no? Sí. Por blasfemia también, ¿no? Claro, cuando hay... Y todos los sirvientes que estaban ahí, eran un montón de sirvientes que tenía, se suicidaron, mayoría de ellos. Claro. Un detalle de Atahualpa es que Atahualpa tuvo muchas mujeres, ¿no? Sí. Muchas mujeres, lo que implica que tuvo muchas suegras. Y su vida tuvo que haber sido muy desastrosa también, ¿no? Cuando muere Atahualpa, sus mujeres se mutilan en el velorio, se cortan parte del seno, brazos, se ahorcan con sus propias trenzas, porque preferían morir antes que ser sometidas sexualmente por los españoles. Porque los españoles también crearon sus propios, ¿cómo se llaman estos lugares donde estaban las mujeres de los Aclehuasi. Sí, había otro nombre que no lo recuerdo, más españolizado. Pero bueno, estas mujeres, ¿no?, se mataron porque preferían matarse antes que ser sometidas por los españoles, ¿no? Claro, pero hubo un pacto, ¿no? Un pacto, alianza con Atahualpa. Un harén, claro. Con Pizarro. Claro. Y ahí hubo pacto. Entonces, inclusive entregó a su hermana a Pizarro para su esposa, ¿no? Pizarro era muy inteligente, sin saber leer y escribir, era un hombre muy inteligente. Y Pizarro fue el primer promotor de la peruanidad en el Perú, ¿no? Somos hijos de esa peruanidad de Pizarro. Pizarro lloró cuando mataron a Atahualpa. Sí, lloró. Lloró muy afligido estaba, ¿no? Sí. O sea, porque en ese juzgamiento, digamos, el juicio que había votación, ¿no? Una votación. Y posiblemente Pizarro no votó para que... El Cusco. Lindo es el Cusco, ¿no? Porque en el Cusco ya hablemos sobre el Cusco, es lindo, pero miren lo del Cusco. Lo del Cusco es un mestizaje de lo español con lo inca. Están los dos. Claro, a Pizarro lo recibieron como rey en Cusco. Claro. Con brazos abiertos. Pizarro, algo que la gente no lo sabe, y esto va a quedar muy interesante para todos. Aquellos hombres que queremos marcar la historia, porque yo tengo esa pretensión, sí, no me interesa si la gente no lo entiende, pero los seres humanos que queremos marcar la historia con nuestra existencia, no nos mueve el dinero, nos mueve la gloria. Y Pizarro era alcalde de Panamá, tenía riqueza. Claro. ¿Para qué vino? Algunos insólitos dicen, por dinero. Ya tenía todo. ¿Para qué vino Pizarro? Por la gloria. Cuando la diosa Tetis le habla a Aquiles, y le dice en la Ilíada, si te vas a Troya, si no vas a Troya, vas a vivir larga vida. Tendrás hijos, tendrás nietos, una esposa que te ama, pero cuando mueras, tus hijos se van a recordar, tus nietos te van a recordar, pero 100 años después, todo el mundo te va a olvidar. Es un olvido total ya después. Exacto. Pero si vas a Troya, te van a recordar toda la vida, generación tras generación. Hablarán de ti aquí miles de años, pero vas a morir. Y aquí le prefiero ir a la gloria. Porque la gloria no tiene precio. $1 millón no vale, $1.000 millones, 10.000 millones no valen como la gloria. La gloria de haber marcado la historia con tu existencia y no haber sido simplemente un ave de paso, como decía Chocano, ¿no? En su poema, ser río que corre, ser nube que pasa sin dejar rastro de recuerdo alguno es triste. Claro, es que triste es pasar por la historia y no haber dejado una marca en la historia. No, una huella, un legado. Eso te da la gloria. Y los que queremos marcar la historia con nuestra existencia, estamos buscando la gloria. Excelente. Por lo que siempre digo yo, te quiero contar algo rapidito, una confesión. Por eso que yo siempre digo, la manera de morir más solemne es el fusilamiento. Puede sonar maquiavélico lo que te digo. Claro, muchos héroes morían. Claro, que te fusilen crucificados en una plaza por tus ideas, por tus principios, por tu filosofía, porque no te retractaste, que te terminen sacrificando como hizo Calcuchímac. Eso es, carajo. Como la mujer de Manco Inca, la murió también. También, muero en mi ley, muero así, punto. Que la historia me juzgue. Marcan una historia, hermano. Es de Fidel Castro, la historia me absolverá. Claro. En el caso también del presidente más joven que tuvimos, Salaverry, fue fusilado en la plaza de Arequipa.
Y murió en su ley el brother, joven, muchacho, y todos los que fueron fusilados con él, muchachos también. Puedes tú estar en contra de muchas cosas, sí, pero mueres en tu ley. Alan García se mató. Yo lo puedo criticar por muchas cosas a Alan García, corrupto y todo lo que tú quieras, pero el tipo murió en su ley. Orgulloso y soberbio, marcó la historia del Perú. Fue por la gloria. También. Nos guste o no nos guste, fue por la gloria. Bueno, qué bien, finalizando ya esta conversación. Ayacucho también es la tierra de Andrés Avelino Cáceres, el expresidente de la República. Y entrevista de la República, hay que hacer paso porque le entregó los ferrocarriles a los británicos. Claro, aunque no lo hizo tan bien por el pueblo. Como presidente no fue bueno, ¿ah? Fue como, yo sí lo considero un héroe, ¿eh? Como campaña Breña, digamos, ha sido un héroe. Dios mío, un tipo brillante. Estuve por la Concepción, que es una provincia que está en Junín. Hice un video que lo voy a subir. ¿Chupaca? No, Chupaca es una que está más cercano a la... Jauja. No. Una es Concepción, otra es Chupaca. En Chupaca fueron donde los peruanos vencieron a los chilenos que pedían 200 doncellas. ¿Ya? Ellos no quisieron entregarlas. Pero antes de eso está Concepción. Claro. En Concepción estaban los chilenos acampando en la plaza de Concepción, frente a la capilla, una iglesia que había, y se enteran los peruanos que estaban 77 chilenos ahí. Y los peruanos bajan con ondas, palos, con todo, y le sacan la mula a los chilenos. 9 y 10 de julio de 1882. Se refugian algunos en la iglesia, cierran las puertas a los chilenos y lo mandan a incendiar la capilla. Mueren todos los 77 chilenos. Una mujer dio a luz en medio del evento y murió el niño también. Los chilenos, puedo criticarlos, pero valientes, ¿eh? Murieron en su ley. Herrera, que era el general, el oficial chileno a cargo, murió fusilado. Los vecinos, en venganza de todo lo que habían hecho los chilenos, le arrancaron piernas, sus tripas, las sacaron por todos lados. Y cuando llegan los chilenos el mismo día, cuando acabó la batalla, los peruanos se habían escapado, ven este espectáculo horroroso y a 4 chilenos le abren el pecho y le sacan los corazones y los envuelven en honor. O sea, fueron muy valientes los chilenos en esa batalla. Sí, porque en Ayacucho tienen muchísimas memorias e historias, ¿no? Pasaríamos un tiempo para contarlo, que es real, es ayacuchano, es ex alumno de San Cristóbal de Omanga. Estudió filosofía, lógica, teología, ¿no? Que en esos tiempos entonces se enseñaba, ¿no? Exacto. Gracias. Bueno, finalizando, un mensaje final para los ayacuchanos, también los ayacuchanos están en todas partes, ¿no? Sí, bueno, un saludo para todos los ayacuchanos, muchas gracias por habernos recibido, agradecer a Ismael, agradecer a Luis Alberto, a Beth y a todos los que están aquí en Ayacucho, apoyando las ideas de la libertad. Amigos ayacuchanos, sé que Ayacucho significa tierra de muertos, si no me equivoco. Sí, ¿no? Aquí todos somos vivos. Pero acá todos están vivos, es un nombre que a veces puede condenarte mucho, tú sabes. Pero eso es un término que se aplica por la violencia sociopolítica, sí, o todo aquello que ya... Yo creo que hay que sacarnos de ese nombre. Ayacucho es una tierra de hombres emprendedores, mujeres valientes, y creo que en la libertad, en la ciudad de la libertad, Ayacucho puede ser incluso mejor de lo que ya es. Y creo que es momento de que los peruanos podamos unirnos. La izquierda y la derecha le han hecho mucho daño al Perú, y creo que es momento de que los liberales podamos poner el foco en el individuo, en ti, precisamente en ti. Gracias por habernos visto. Bueno, muchas gracias. Aquí así terminamos, así estaremos retornando también otros tiempos para contar también la historia y la política. Siempre es bueno y es necesario para esos tiempos. Así, estimados, muy buenos, buen día.